El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. Por ahí del año 2009, hace ya algún tiempo, 12 años para ser precisos, el presidente de Libia, Muammar Gaddafi, brindó un discurso en Naciones Unidas. Un discurso que se recuerda en el mundo arábigo, en Medio Oriente y en el norte de África, quizá de manera tan profunda como el discurso ante Naciones Unidas que dio Ernesto Che Guevara en el caso del contexto latinoamericano. Muammar Gaddafi fue un hombre que a través de su famoso Libro Verde, una de sus obras más destacadas, denunció las políticas expansionistas de los países que tengo a mi izquierda, curiosamente, países potencia que después de la Segunda Guerra Mundial, si bien al ser líderes del Consejo de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, habían tratado de perpetuar la paz, es decir, no crear nuevos conflictos de alcance mundial, habían fracasado en su misión. Habían fracasado en su misión de instaurar la paz de manera casi permanente, logro que algunos se adjudicaban de manera increíble, puesto que había una cantidad de guerras alternas, intermitentes, incesantes, en distintas partes del planeta, en países del llamado Tercer Mundo, en países subdesarrollados, marginados, devastados, que poco ruido hacen en el ambiente occidental. Libia, uno de ellos, cualquier cantidad de países al interior de África, como el Congo, Camerún, Tanzania. Lo mismo sucedía en países asiáticos como Nepal, Bangladesh, al interior de la India, entre muchos otros. Y así, posteriormente, cuando se inician las campañas en Medio Oriente a finales de los 90, la famosa Guerra del Golfo, la Operación Tormenta del Desierto, uno tras otro, Kuwait, Irak, Afganistán, eran objetivo de Estados Unidos, de la OTAN y de los países occidentales. Esto era lo que denunciaba Muammar Gaddafi. 2 años después, en 2011, y resaltando que Muammar Gaddafi se sentía protegido por un líder occidental, concretamente el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, Muammar Gaddafi se atrevió a desafiar, más allá del discurso que haya dado en Naciones Unidas, que por supuesto colmó a más de un político estadounidense. La gota que derramó el vaso fue el intento de romper el mercado, el estilo de mercado petrolero, y empezar a comerciar el petróleo producido en Libia, una de las mayores reservas del mundo, en euros y no en dólares. Algo que, por supuesto, los políticos estadounidenses y las grandes corporaciones petroleras no podían tolerar. Esto fue uno de los muchos pretextos, sin descartar ni por supuesto negar los crímenes cometidos por el mismo Gaddafi al interior de Libia contra opositores, que bien, pues fueron toda esta serie de elementos, justificaron una intervención militar por parte de Estados Unidos y de la OTAN en esta misión especial de la que Hillary Clinton se jactó victoriosa junto con el gobierno del entonces presidente Barack Obama.
Y bueno, es así como llegamos a este punto en 2021 donde Libia, tras más de una década, está por cumplir en diciembre elecciones libres. Finalmente, entre ellos el hijo de Gaddafi, hay candidatos que pluralmente están contendiendo para por fin establecer un nuevo gobierno en Libia. Fueron años de transición, fueron años de disputas entre rebeldes y parece que la paz va llegando y va tomando forma. Pero para eso hay mucho trecho y hay mucho camino en esta nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. Les saluda Fidel Gastelum y voy, como de costumbre, con el licenciado Armando Arjona. Jefe Armando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Espero tengas la copia del libro verde a la mano. Buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar sobre el país africano con más reservas de petróleo, Libia. Un país el cual se ha encontrado en muchas disputas, no solamente en el siglo XXI, sino en el siglo XX. Debemos entender que en aquel entonces el coronel Gaddafi lideró una revolución en contra de la monarquía que estaba siendo apoyada por Occidente, en el cual implementó muchas reformas a su inicio de su presidencia, trayendo préstamos sin intereses, haciendo proyectos de infraestructura muy grandes, lo que viene siendo el agua del subterráneo, sacarla para elevar lo que viene siendo la misma agricultura dentro del país, pero también es una figura la cual se ve muy envuelta en controversia por financiar a terroristas como Carlos El Chacal, un terrorista venezolano arrestado en Francia, y muchas otras disputas. Pero lo que cabe más que recalcar es la situación actual, que sin duda, como tú lo mencionaste, el decidir el salirse de los pagos del petróleo en dólares fue uno de los pecados que tuvo que pagar Gaddafi, y por eso mismo, en base a la Primavera Árabe que se vivió y pues los ataques aéreos por parte de la OTAN, pues se pudo acabar con la vida de el expresidente Gaddafi, al igual que algunos miembros de su familia, los cuales fueron perseguidos. Algunos están en el cautiverio, algunos están exiliados, otros murieron, y sí, hay un hijo que fue el que fungió como su representante, como su sucesor, el cual se encuentra fuerte dentro de Libia, mucho por los jóvenes que no conocieron lo que viene siendo todas estas problemáticas, todo lo que nomás han conocido estas problemáticas actuales en Libia, que saben dentro de ellos que bajo la presidencia de Gaddafi, pues todos esos suministros básicos pues estaban ahí, cosa que la situación actual en Libia pues ha pronunciado en una catástrofe humana terrible, escaseces de servicios básicos, y sin tocar lo que viene siendo la misma falta de gobernabilidad dentro de Libia. Hace un año se firmó lo que es un cessar-fuego entre las facciones de mercenarios rusos dentro del territorio, al igual que los mínimos militares turcos que se encontraban en este país. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro. ¿Qué es lo que va a llevar a cabo estas pláticas que fueron tomadas el año pasado? ¿Qué es lo que va a llevar a cabo esta plática que se va a llevar en los siguientes días en la ciudad de París para el seguimiento? Y sobre todo, ¿qué es donde van a llevar las elecciones que se van a vivir este 24 de diciembre? Muy bien, pues bueno, ya dimos un poco de contexto histórico acerca de el por qué es importante prestar atención a estas elecciones en Libia. Y es que, bueno, para quienes no lo sepan, más allá de las reservas de petróleo que tiene, que por supuesto son importantes y que a la fecha pues no han podido establecer un claro control sobre ellas, ni el gobierno libio, ni tampoco tropas extranjeras. Es un caso diferente al que se llegó a vivir en Irak o en Afganistán, donde había una zona de control vasta por parte de Estados Unidos y sus aliados. Y en este caso fueron las distintas ramas de las que se dividió el gobierno, o los miembros del ejército de Libia de aquel entonces, comandados por Gaddafi, que a la fecha pues estaban en disputas territoriales. Y no es sino hasta apenas 2018 que empezaron las negociaciones entre el líder Fayez al-Serraj, que controlaba la capital Trípoli, y el señor Aquila Saleh, quien era presidente del Consejo de Estado y quien además dominaba la parte este
de la nación. Y bien, vale la pena mencionar que también el entonces dictador Muammar Gaddafi pues había dejado un legado de un país que estaba acostumbrado a un socialismo con características árabes, es decir, la gente de Libia tenía acceso a la electricidad, a la salud pública de manera gratuita, pero lo cierto es que había un férreo control de las comunicaciones, de la información que fluía, no había libertad de expresión. También se le acusa a Gaddafi de usurpar a infantes y entre muchas otras cosas. Ahora que han iniciado estas negociaciones, que se han dejado pues todo ese pasado para bien o para mal, es que ya se convocaron apenas en junio del año pasado, cuando se dan las primeras elecciones de este Consejo de Transición para elegir a los representantes de la Cámara Legislativa de Libia. Ahora es que convocan a los ciudadanos en diciembre para elegir a su nuevo jefe del Ejecutivo, porque todavía no está claro si es una república, si va a ser primer ministro, si va a ser presidente. Ya veremos qué es lo que determina esta Cámara Legislativa, pero lo cierto es que es un paso fundamental en la reconstrucción de este país que pues ha sufrido toda clase de embates desde hace casi 15 años. Así es, Fidel. Lamentablemente la situación dentro de Libia pues está muy dividida. Lo que tenía el ex líder de Libia, Muammar Gaddafi, era el diálogo con las diferentes tribus, las tribus en las cuales pues obviamente representaban diferentes intereses y facciones, y él podía mantener el control de estas mismas tribus. ¿Qué es lo que pasa después del bombardeo del 2011? Pues se dividieron en dos el país. Por un lado, se vieron los seguidores de Fayez Sarraj, al igual que los mismos seguidores del mariscal Khalifa Haftar, el cual pues se dividieron lo que viene siendo la capital y el punto oeste del mismo país, en los cuales pues compartían en base a los mismos intereses, abonándole que los mismos intereses de países potencias, como en el caso de Turquía, que accedieron a tener dos bases militares dentro del suelo libio, y sobre todo la presencia de mercenarios rusos de la compañía controversial Wagner, pues establecieron que habían intereses muy chocantes dentro de esta misma región, cosa que pues causó mucha revuelta dentro de este mismo país. Ahora, la situación la cual no se ha podido arreglar en sí en Libia es lo que es la implementación de un gobierno. Sí es cierto que hay figuras, las cuales se incluyen inclusive un primer ministro de transición en la actualidad, una portavoz de relaciones exteriores de Libia. Sin embargo, la unificación del país en aceptarlos a ellos como sus líderes o sus representantes es lo que falla. Y quiero hacer hincapié en esto, en este segmento, porque cualquier persona que tenga interés en este país pues podrá buscar el país de Libia en Wikipedia y podrá salir un cierto renograma de poder, pero la realidad es que los esfuerzos que se han tomado para poder formar estas nuevas elecciones, estos nuevos comicios, pues es un esfuerzo de más de 8 años, los cuales pues conllevan estas mismas dos facciones que acabo de mencionar. Que se han involucrado distintos países, particularmente el caso de Alemania, que ya abordaremos el papel que jugó muy importante de Angela Merkel para llevar a cabo esta transición y estas negociaciones. Y bueno, resaltar las reservas de petróleo porque curiosamente, por alguna razón, en Afganistán, esa participación diplomática por parte de países europeos en el proceso, pues no ocurrió, cosa que sí ha ocurrido en Libia, que como bien comentas, pues está en una situación parecida a la que hasta hace unos años o meses estaba Afganistán, donde Ashraf Ghani controlaba la capital y sus alrededores junto con su gabinete, y lo demás pues era tierra de nadie. Así es, la situación en la cual se ha vivido, para hablar de lo que está pasando en el siglo XXI, la situación es muy similar a lo que ha pasado en Irak y en Afganistán. Se tiene a un gobierno interino, un gobierno representativo, pues que es ahora sí el portavoz de la situación actual en Libia con los países occidentales, los cuales pues de cierta manera pues tienen un control de las capitales de las ciudades, pero sin embargo la aplicación de la ley o del gobierno dentro de las afueras del país o las diversas regiones del país, pues es otra totalmente. Ahora,
¿por qué es tanto el interés en todos los países, en esos 30 países, los cuales han llevado a cabo en las diferentes conferencias que se han llevado a cabo para la estabilización en Libia, en la cual incluyen 30 países? Pues muchos de estos países occidentales están interesados en lo que viene siendo la reunificación de Libia en cuestiones económicas meramente. Debemos de entender que son 48,000 millones de barriles los cuales se producen o se tienen en su reserva de petróleo, al igual que 50,000 millones de metros cúbicos de gas natural que tiene este mismo país africano. Ahora, las relaciones las cuales anteriormente se tenían como países con Italia o con Francia bajo la presidencia de Muammar Gaddafi eran de cierta manera de respeto, y el caso que creo que más se pudiera establecer es el de Nicolás Sarkozy. Ahora, que actualmente se esté llevando a cabo ciertos intereses en los cuales pueden connotar pues situaciones que podrían tener un beneficio económico o sobre todo de explotación de este mismo país con la bandera de recuperar lo que es estos yacimientos y esta producción de estos recursos energéticos, pues sería muy fácil entender que ver como compañías como la empresa francesa Total de petróleo o como la italiana Eni, pues mediante sus gestiones dentro de estas mismas comicios, pues pudieran implementar sus mismos intereses. Ahora, vamos a tener algo en claro. En la actualidad hay 3 dirigentes los cuales han alzado la voz para poder ser escogidos dentro de estas mismas elecciones. Entre ellas, y voy a hacer más hincapié en este personaje porque es el más controversial, viene siendo el mismo hijo de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, el cual pues puede tener un apoyo muy fuertemente por los jóvenes, pero lo que lo pudiera detener son las mismas acusaciones que tiene en organismos internacionales penales, como por ejemplo la misma Corte de la Haya, que tiene... ¿Le están cobrando los crímenes del papá o cómo? Antes de que cayera, más bien, a unas semanas antes de que cayera su padre, él junto a su padre se le decretaron que eran personas que habían atentado contra los derechos humanos y diversos otros delitos de lesa humanidad, y es por eso mismo que esos mismos delitos todavía siguen vigentes, y es lo que le podría causar la intervención de las mismas que sean en las mismas votaciones. Ahora, no sería ningún secreto que bajo los mismos comicios que se llegan a celebrar, pues los países los cuales contribuyeron al derrocamiento de su papá pues no quieran acceder a que él acuda a las elecciones. El otro dirigente que está fuertemente aliado, que fue fuertemente aliado de Gaddafi, fue el representante de la ONU en aquel entonces, que después se brincó al bando de los rebeldes y pasó a ser representante de la ONU de Libia, también ya fue el primero a levantar la mano en querer ser votado. Mohamed al-Menfi. Así es. Así que esas son las 2 figuras las cuales más repuntan en las siguientes elecciones. Todavía no ha habido el registro formal. Está a conformarse a mediados de noviembre. Ya lo decretó el mismo órgano electoral creado por la ONU para las elecciones de Libia. Pero tendremos un poco más de información conforme vayan pasando las semanas del mes de noviembre. Oye, ¿no se ha expresado la exsecretaria de Estado Hillary Clinton al respecto? Digo, porque pues hace años estaba muy preocupada por la transición democrática en Libia, ¿no? Tengo entendido. Llegamos, vimos y se murió. Frase la cual citó, y no estoy hablando de un poema de Marco Aurelio, del Imperio Romano. No, y lo hizo público en la televisión estadounidense, o sea, ni siquiera fue algo que hayan captado alguna no, lo hizo público. Un leak o algo. Así es, totalmente. Cuando semanas antes había recibido a uno de sus hijos en el Departamento de Estado para hablar sobre temas de seguridad nacional, inclusive ahí en ese momento ya se expresó que era un honor para ellos el tener a un hijo de Gaddafi en el Departamento de Estado, cosa que semanas posteriores pues se vio el resultado. Ahora, hay otro punto muy interesante, el cual tenemos que hacer hincapié una vez que se tomen en cuenta los candidatos que van a tomar en cabo la presidencia. Uno de estas mismas repercusiones que podrían irse en contra de dirigentes o representantes de elección popular que quieran acceder a las elecciones, que no se alineen a los intereses de los organizadores de esta misma convención, se verán atacados por algo que se está llevando a cabo en el Congreso, en la Cámara de Representantes estadounidense, llamado la Libya Stabilization Act. Esta misma acta
va a hacer que cualquier persona que esté afiliado a intereses terroristas dentro de Libia no van a poder tener un comercio internacional, o sea, van a ser acreedores a sanciones económicas. Así que la Cámara de Representantes ya tiene previsto este mecanismo para poder atacar a lo que viene siendo ciertos dirigentes que pudieran ganar las elecciones o los comicios en diciembre. Pues ahí que le pasen el archivo de Alex Saab, ¿no? Para que sepan cómo eludir sanciones. No, y situación en la cual de Alex Saab en Estados Unidos, 8 de sus 9 acusaciones ya fueron retiradas por las mismas faltas de pruebas. Pero bueno, eso mira nada más. Muy interesante, ya habremos de profundizar en el tema. Ahora, Armando, dime, ¿qué te parece? Entendemos que hay muchas vertientes en cuanto a este tema, pero ¿qué te parece? ¿Cuál sería el futuro que podríamos augurar para la región? Porque pues sabemos que, bueno, si en América Latina ocurre un efecto dominó entre país a país, pues en Medio Oriente es más evidente. Entonces, si llega a haber, se llegan a efectuar estas elecciones libres en Libia, son reconocidas por la comunidad internacional y pues dejan un precedente para el resto de los países vecinos que también fueron afectados en ese 2011 por la primavera árabe y que ahorita viven pues inestabilidad política, como es el caso de Yemen, el caso de Jordania, medianamente Egipto. ¿Qué te parecería el impacto que pudiera tener si se efectúan de la manera que sugieren estos esfuerzos que han hecho principalmente Alemania y otros países adscritos a la Unión Europea? Yo creo que este esfuerzo, el cual ha tenido un mayor hincapié por el gobierno representado por la canciller Angela Merkel, es un esfuerzo muy noble, en el cual pues esto ha causado que haya mucho apoyo por la comunidad internacional. Debemos entender que inclusive la Liga Árabe, Argelia, Egipto, se han visto dentro de los firmantes, dentro de estos mismos convenios, en cuales pues va a traer lo que ya son los comicios en Libia. Así que esta situación realmente sí puede traer ya una estabilización, por no decir estabilización, que es lo que se ha vivido en los últimos 10 años en Libia. Así que si realmente se lleva a cabo la voluntad del pueblo libio de que escojan a un representante que acomode los intereses de su pueblo, pues realmente tendría que tener, ya recaería la tarea de la comunidad internacional el respetar la voluntad del pueblo libio y eliminar lo que viene siendo ya las injerencias que han sido y sobre todo que han traído esta problemática en Libia en los últimos 10 años. Así que es una situación muy delicada, la verdad, sin duda. Hay mucho dinero el cual está de por medio, y no solamente en las reservas de petróleo y de gas, sino los mismos activos congelados en bancos europeos y norteamericanos del gobierno libio, que fueron ¿también? Bajo la mesa. Así es, que fueron congelados durante la administración. Oye, pues hay que sacar el archivo de cuántos activos congelados hay, ¿no? O sea, Libia tiene activos congelados, Irán tiene activos congelados, Venezuela tiene activos congelados. Estamos hablando que se derriten. Estamos hablando que son activos los cuales tienen desde lo que son las mismas monarquías de estos mismos países. Hablando sobre la monarquía en Libia, en el caso de Afganistán también fue también con la misma monarquía que se vivía en aquel entonces. Obviamente eran monarquías apoyadas por las potencias occidentales de aquel entonces, pues obviamente pues iban a depositar sus recursos de oro, de dólares y todo eso, pues en bancos occidentales, cosa que pues se cobró la factura ahorita en la actualidad cuando pues se fueron postergando a ideales un poco más el más apurado por descongelar sus activos pues es Juan Guaidó, ¿no? Ahí le quedaron pendientes unos cuantos milloncitos de dólares, ¿no? No, y mucho más por todo lo que ha gastado en esta campaña de reunificar Venezuela, que son muchos millones de dólares. La verdad que ojalá se pueda esclarecer por el pueblo venezolano y a dónde se ha ido ese dinero y no solamente se haya ido a un banco europeo, Andorra o a las Islas Vírgenes Británicas o algo por el estilo. Y no es sacar la ideología a flote, ni mucho menos ponerme la bandera de Maduro, pero si sacamos este tema es porque son historias paralelas, en contextos diferentes, por supuesto. Uno en Latinoamérica y otro en Medio Oriente, pero a fin de cuentas son países con enormes reservas de petróleo,
que han sido afectados por regímenes dictatoriales, autoritarios, represores, como el de Maduro, como en su momento el de Gaddafi, y que en esta transición a la democracia que está en juego en estos momentos, pues hay muchos intereses en juego por parte de otros países que, si bien fungen como negociadores, o como se podría decir, como gestores entre los grupos opositores, pues también no dejan de ser esos mismos grupos o esos mismos países los que habrán de avalar los procesos democráticos, que habrán de observarse y habrán de avalarse, y por supuesto pues darán un preámbulo muy fuerte tanto en América Latina como en Medio Oriente una vez que se efectúen las elecciones de diciembre, tanto en Libia como en Venezuela. Así es, la verdad es que la situación en Libia pues es una situación la cual tiene que tomarse ya cartas en el asunto. Ese es el mayor esfuerzo que se ha vivido. Vamos a recalcar que también la primera reunión que fueron por parte de este esfuerzo de múltiples gobiernos, se dio ya en lo que es el cese al fuego entre las facciones ya mencionadas. Así que realmente son situaciones las cuales pues tienen que llegar ya a un fin. No nomás por lo que viene siendo la estabilidad de Medio Oriente, sino para la misma población dentro de Libia, ya que Libia se ha convertido básicamente en un país el cual guarda puros refugios de personas de África, provenientes de otros países africanos, que quieren brincar a la Unión Europea, que quieren irse directamente a Grecia, directamente a Italia, por la costa, por el mar que comparten. ¿Y qué es lo que ha traído, más allá de un apoyo de cuidados de fronteras? Pues simplemente ha brindado lo que es la Unión Europea, barcos, los cuales esa es otra vertiente, ¿no? O sea, si por algo le urgen a los países europeos resolver esta situación, es porque no quieren seguir batallando con la crisis de refugiados, que evidentemente ha sido uno de los daños colaterales que más se resienten hoy en día. Bueno, Armando, pues te dejo, nos tenemos que despedir. Un gusto haber compartido perspectiva en este tema tan complejo de Libia. Habrá que escarbar mucho porque pues todavía hay muchas cosas que desconocemos que son importantes para poder conocer plenamente cómo se llevarán a cabo estas elecciones, pero pues ya que hay intención por parte de ambos bandos, que hay un apoyo internacional, pues ya es un primer gran paso que habrá de consolidarse una vez que se efectúe este sufragio en diciembre. Hay muchas vertientes las cuales se tienen que tomar en cuenta. Por un lado, la postura de Khalifa Haftar, el cual ha sido ahora sí un personaje que ha jugado con todos bandos. Jugó con Gaddafi, jugó con los norteamericanos siendo miembro de la CIA, luego ¿A con quién Francia. se parece? No sé, pero realmente tenemos que esperar posturas, tipo de personajes que representan oposiciones dentro de Libia. Al igual que la misma conferencia que se va a llevar a cabo en unos días, el 12 de noviembre en París, y posteriormente las elecciones del 24 de diciembre. Nosotros estamos muy atentos en todos estos mismos sucesos para ver qué es lo que realmente pasa en este país tan importante del continente africano. Bueno, pues hoy lo tienen, queridos amigos. Sigan nuestras redes sociales, nuestros enlaces en Facebook y por supuesto nuestras historias en Instagram, sin olvidar nuestro podcast en Spotify. Que tengan excelente semana. Esto fue El Tablero. Nos vemos la próxima.